Querida familia, muy buenos días para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este espacio de conexión con Dios. Hoy tenemos un momento muy especial. Nuestra reflexión se va a basar en el libro de Juan, el capítulo 3, desde el versículo 22 hasta el versículo 36. Justamente este capítulo del libro de Juan tiene correlación con el capítulo 18 del libro El deseado de todas las gentes, el cual habla acerca de esa frase maravillosa que mencionó Juan: a él conviene crecer. Querida familia, queremos invitarles para que hagamos parte del espíritu de profecía, un elemento vital para que podamos estudiar la palabra de Dios. Recuerden, el espíritu de profecía no reemplaza a la Biblia, no reemplaza la palabra de Dios, sino que todo lo contrario, el espíritu de profecía nos anima, nos muestra, quizás nos da un poco más de detalles para que podamos ir a la palabra de Dios y podamos comprender el mensaje que allí está escrito para cada uno de nosotros. Quiero invitarles para que oremos en estos momentos, para que sea Dios quien nos enseñe, para que sea Dios quien nos dirija y podamos aprender de su palabra lecciones sumamente importantes para nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias por este momento. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias porque en ella nos das ejemplo. En ella, Señor, disciernes nuestros pensamientos, nos muestras qué es lo correcto, qué es lo que necesitamos mejorar. Y en ella, Señor, nos das testimonio de grandes hombres de fe que estuvieron dispuestos a entregarlo todo por amor a ti. Enséñanos, capacítanos y en nuestra vida práctica ayúdanos a llevar tu ejemplo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Querida familia, el capítulo 3, el versículo 22, tiene un subtítulo en nuestras Biblias que habla acerca del amigo del esposo. Aquí vamos a entrar rápidamente, tenemos un contexto. Juan el Bautista tiene un ministerio. El ministerio de Juan es un ministerio que se ha desarrollado. Las personas conocen a Juan, las personas respetan a Juan, incluso aquellos que hacen lo malo temían a Juan porque reconocían que Juan era un profeta destacable, reconocían que Juan era alguien que tenía una unción especial delante de Dios. Así que tenemos a los discípulos de Juan y luego tenemos a Jesús y sus discípulos. Jesús, naturalmente, cuando empieza su ministerio, quizás no lo hace desde cero, sino que, como lo menciona la palabra de Dios, Juan fue preparando el terreno para que cuando viniera el mensaje de Jesús fuese más recibido. Así que nosotros vemos que Juan ha preparado el terreno. Juan tiene conocidos, Juan ya tiene un renombre en medio de Israel. Viene Jesús está iniciando su ministerio. Nosotros sabemos que capítulos atrás Juan reconoce que Jesús es el Cristo, aquel que ha sido enviado, el ungido de Dios. Y después de ello vemos cómo el Espíritu Santo como señal se posa en Jesús como en forma de paloma, demostrando que Jesús era el enviado de parte del Padre Celestial. Juan nunca olvidó eso. Juan sabía quién era Jesús y no solamente eso, sino que Juan entendía cuál era su misión y cuál era la misión de Jesús. ¿Saben, querida familia? Versículos más adelante, Jesús dice que de los nacidos de mujer, o sea, hablando en referencia a cualquier ser humano, de los hijos de mujer, ninguno fue más grande que Juan. Familia, a mí esta historia me apasiona en lo personal. Saben, Juan tenía todo para ser el personaje más destacado. Juan tenía las personas, ya tenía la fama, el renombre para sencillamente haber hecho su propio ministerio independiente. Pero saben, Jesús dice que de los nacidos de mujer no ha habido uno más grande que Juan, porque aunque Juan tenía las personas, tenía todas las características para llevarse los méritos propios, para hacer su propio ministerio, para ser reconocido, alabado,
ensalzado por las personas. Saben, a pesar de eso, Juan nunca olvidó cuál era su parte. Y es tremendo porque en la Biblia encontramos personajes grandísimos: Enoc, Jacob, José, Moisés, Daniel. Tenemos muchos personajes que impactaron quizás de alguna u otra manera la historia, que son un ejemplo a seguir. Y la palabra de Dios dice que de todos ellos, de cualquier ser humano que pensemos en este momento que haya nacido en esta tierra, el más grande es Juan el Bautista. ¿Por qué era tan grande? ¿Saben? El versículo 22 nos dice que Juan empezó a bautizar y muchas personas venían delante de él. Y el versículo 24, el versículo 25 nos dice que se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Todo el rito que tiene que ver en cuanto al bautizo, si es necesario, qué es el bautizo, cómo ser purificados delante de Dios. Y el versículo 26 nos dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza y todos van a él. Saben, los discípulos de Juan estaban tan airados, su envidia era tan grande que incluso les costaba decir el nombre de Jesús. No se refieren a Jesús por su nombre, sino que le dicen a Juan: ese de quien tú diste testimonio, el que estaba contigo del otro lado del Jordán. Saben, muchas veces cuando perdemos el foco, cuando olvidamos cuál es nuestra verdadera meta, nos podemos desviar del camino y el propósito que Dios tiene para nosotros. Muchas veces en nuestra familia, en nuestro campo laboral, muchas veces en la iglesia, en los lugares donde nos desarrollamos socialmente, empezamos a sentir que las personas valoran nuestras palabras, empezamos a ver que las personas sienten que nosotros de alguna manera les inspiramos, y a veces olvidamos que el protagonista no soy yo. El protagonista no eres tú. El protagonista es Cristo Jesús. Porque todo lo que tenemos, porque todo lo que somos, el apóstol Pablo menciona: si en algo hay que alabarnos, si en algo en lo que podamos sacar pecho, es en conocer a Jesucristo. Saben, los discípulos de Juan tenían envidia porque pensaban que Jesús le iba a quitar su lugar, el lugar que tanto le había costado a Juan alcanzar. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que Juan sabía cuál es su lugar. Familia, a veces necesitamos ser el segundo. ¿Cuándo necesitamos ser el segundo? Cada vez que Cristo sea el primero. Juan no sufrió por ocupar el puesto que le correspondía. No sufrió por ocupar un segundo puesto. Porque Juan entendió que todo lo que tenía, que todo lo que le rodeaba era por la gracia y por el amor de Dios. ¿Saben? Juan tenía muy clara cuál era su misión. Juan tenía un espíritu de mansedumbre. Juan sabía que él había sido enviado por Dios para una misión, y su misión era preparar el camino para cuando viniera Cristo Jesús. ¿Sabes? Muchas veces podemos llegar a sentir egoísmo. Muchas veces nuestro corazón, sin darnos cuenta, se puede llenar de envidia, porque quizás tenemos un rol específico, quizás en nuestro trabajo, en nuestra familia, quizás en el liderazgo eclesiástico. Hay una función que se nos ha dado y la hacemos con amor, con determinación, con agrado. Pero puede que haya otra persona que fue enviada por Dios
y que al final de cuentas lo hacen mejor incluso que nosotros. Saben, a veces no es fácil reconocerlo, porque Dios nos utiliza cada uno en su tiempo, en su momento específico y con un propósito especial. Muchas veces unos son los que arrancan, los que inician, y otros son los que finalizan la carrera. Muchas veces uno es el que siembra y otro es el que recoge. Pero si yo no olvido para quién estoy sembrando, si yo no olvido que el trabajo que estoy haciendo, aunque sea reconocido o no sea reconocido, si yo entiendo para quién lo estoy haciendo, aunque otro sea el que lo recoja, lo voy a hacer feliz, porque voy a cumplir con la parte que me toca. Querida familia, Juan entendió que él tenía la oportunidad y el hermoso privilegio de preparar el camino no para cualquier persona, sino para el Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso dice más adelante el versículo 29, el que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Y aquí está el versículo que me estremece, que les confieso es una necesidad en mi vida, es una meta por alcanzar, es ese reflejo hacia donde todos quisiéramos y deberíamos querer llegar. Y dice el versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Querida familia, muchas veces tenemos problemas en nuestra vida, en nuestro hogar, en los ámbitos donde nos desempeñamos, nos relacionamos. Muchas veces el mayor problema en nuestra vida es que nos cuesta darle el primer lugar a Dios. Muchas veces nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, cuando creemos que si yo no lo hago, nadie lo puede hacer, o cuando creemos que yo soy único y especial, nuestro corazón se empieza a llenar de orgullo. Saben, querida familia, cuando en nuestro hogar, cuando estás en medio de la calle, alguien te trata mal, cuando en tu trabajo alguien está siendo egoísta contigo, busca la manera de ponerte una zancadilla para que te vaya mal en tu hogar, cuando las cosas no salen como tú lo esperabas, cuando quizás no sabes cómo relacionarte con tus hijos, con tus padres, cuando entendamos que si disminuimos nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, si no actuamos pensando en cómo debo actuar, sino que pensamos en cómo actuaría Jesús, les confieso que nuestra vida sería completamente diferente. Necesitamos aprender a vivir no como nosotros queremos, no como nosotros deseamos, sino como Jesús nos dio un ejemplo. Siempre que estés pasando por una lucha, cuando tengas un momento incómodo, cuando alguien te haya ofendido, cuando tus emociones estén descontroladas, cuando quieras responder con un mal gesto, con una mala palabra, antes de actuar, antes de reaccionar, tómate un segundo, respira, piensa, ¿qué haría Jesús? Porque cuando tú mengues, cuando yo mengue, yo quiero decirte que Jesús va a crecer en nuestra vida y va a pasar lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesús menciona: el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos, y el que lo ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio,
Ese atestigua que Dios es veraz, porque a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querida familia, no hay nada que recibamos que no nos sea dado de parte de Dios. No hay riqueza en nuestra vida, no hay virtud que tengamos que no haya venido de parte de nuestro Padre Celestial. Hoy, hoy te invito, Cristo Jesús te hace un llamado para que tú y yo podamos confiar en Cristo Jesús. Para que antes de actuar, para que antes de responder, para que antes de hacer nuestra voluntad pensemos en qué haría Jesús, cómo actuaría Jesús. Querida familia, el reto de esta mañana es aprender a disminuir, a dejar nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, a dejar de creer que no las sabemos todas, para que Jesús se haga grande en nuestra vida, para que tu vida, mi vida, sea el mayor testimonio acerca de quién es Cristo Jesús. Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a sabernos relacionar con las demás personas, no según lo que nosotros creemos correcto, sino según el ejemplo que tú nos has dado. Perdónanos si en algún momento hemos dejado que nuestro orgullo gobierne nuestras vidas. Perdónanos si en algún momento hemos dejado un mal testimonio. Pero hoy queremos pedirte que podamos tener la misma experiencia que Juan el Bautista tuvo con Cristo Jesús. Ayúdanos a menguar nuestro orgullo, nuestra soberbia, para que el amor de Jesús se haga grande en nuestras vidas. Acompáñanos en este día, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Querida familia, un feliz día para todos. Dios les bendiga grandemente, que este día esté lleno de bendiciones y que podamos caminar tomados de la mano de Dios. El Señor les bendiga grandemente.